Determinaciones sensoriales y de temperatura. Inspección de la bolsa. Examinar por fuera la bolsa con la muestra, sin abrirla, observar si se presenta alguna alteración o defecto evidente en el grano. Si hay presencia de hongos o infestación, somete a la detección de olor por seguridad del analista. La evidencia de deterioro, en especial polvillo fino, indica la posible presencia de aflatoxinas. Por lo tanto, el análisis siguiente, que es olor del grano, no debe de realizarse. Determinación de temperatura. Si el aspecto inicial es aceptable, sin agitar la bolsa, realizar las determinaciones de temperatura en 5 zonas diferentes de la bolsa. Reportar la temperatura ambiente, las 5 lecturas, la máxima diferencia entre las lecturas y la diferencia con la temperatura ambiente. En la imagen de la derecha les muestro un equipo para determinar el porcentaje de humedad. Sin embargo, ese mismo equipo también puede determinar la temperatura. Determinaciones de olores. Después de registrar la temperatura, cerrar la bolsa y agitar la muestra durante 1 minuto. Abrir nuevamente la bolsa para percibir el olor, arrastrando el olor con la mano como se muestra en la imagen. Para esta muestra no se debe de meter la nariz en la bolsa. El olor debe ser aceptable, típico del grano. No debe percibirse olores de humedad, hongos, fermentación, acidez, rancidez, putrefacción, plaguicidas ni otros olores extraños. En caso de haberlos, se deben de registrar. Finalmente, la evaluación sensorial se hace homogeneizando la muestra en una bolsa suficientemente grande o en un pedazo de manta. Y para ello se debe examinar el color y el aspecto. El color del grano se compara con un muestrario o con una escala de color, al igual que el aspecto. Impurezas y sanidad. Impurezas. Consiste en la separación y cuantificación de materias extrañas que atraviesen la criba de orificios triangulares de 1.98 milímetros, así como todo material que aunque no haya atravesado la criba sea diferente al grano, como se puede observar en la imagen de la derecha. Las impurezas se reportan en %, expresando el resultado hasta 1/10 de unidad porcentual y se determinan como se indica a continuación. Granos dañados y quebrados. Procediendo a separar los granos que presentan daños bien definidos y aquellos en los que la evidencia del daño resulte dudoso, los cuales se observan con mayor detenimiento en cutícula, endospermo y embrión. Para definir el tipo de daño, se pueden clasificar como por calor. Son los granos y fracciones de granos de trigo que presentan una coloración café oscura ocasionada por calentamiento. Dañados por carbones. Son los granos y fracciones de grano dañados por hongos de la especie Tiletia, que pierden su consistencia y presentan una coloración negruzca tanto externa como internamente, presentando además un olor característico. Dañados por carbón parcial. Son los granos y fracciones de grano de trigo que presentan daños por Tiletia indica, Cinebosia indica. Dañados por germinación. Son los granos y fracciones de granos de trigo que presentan a simple vista la nueva plántula o el pericarpio sobre el germen abierto en alguna de las fases de la germinación. Dañados por heladas. Son los granos y fracciones de grano de trigo que presentan un agrupamiento en el pericarpio y coloraciones oscuras en el endospermo. Granos inmaduros. Son los granos y fracciones de estos que presentan una coloración verdosa por no haber alcanzado su madurez fisiológica. Dañados por insectos. Son los granos y fracciones de grano de trigo que presentan perforaciones originadas por estos organismos. Dañados por microorganismos. Son los granos y fracciones de grano de trigo que han sido afectadas en la superficie o en el interior por microorganismos. Granos quebrados. Son fracciones de grano de trigo que no pasan por una zaranda de 1.98 milímetros. Sanidad. La NMX FF036-1996 no hace ninguna referencia a la sanidad del producto, mientras que la norma Codex Alimentarius Codex Stan 199-1995 propone las siguientes recomendaciones de higiene. Seguir las recomendaciones del Código Internacional de Prácticas. Recomendado. Principios generales de higiene de los alimentos. Mediante las buenas prácticas de manufactura, el producto estará exento de materias objetables. Después de limpiado y seleccionado, y antes de someterlo a elaboración ulterior, el producto deberá estar exento de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud. Estará exento de parásitos que puedan representar un peligro para la salud y no contendrá sustancias procedentes de microorganismos, incluidos hongos, en cantidades que puedan representar un peligro para la salud.
La humedad es la cantidad de agua contenida en el grano. Esta se determina para saber el tipo de acondicionamiento que se le debe de dar al grano de acuerdo al uso que se le va a dar. Su precio se fija sobre la base de su contenido de humedad, afecta sus propiedades nutritivas, mecánicas y de conservación y afecta su tiempo de almacenamiento de grano. El porcentaje de humedad se determina en la muestra limpia sin impurezas. Entonces se va a realizar en esta ocasión la determinación de humedad por el método de secado en estufa con ventilación total, el cual es un método gravimétrico en el que se calcula el porcentaje de agua por pérdida de peso debido al calentamiento. De acuerdo a este diagrama, vamos a moler 50 gramos de grano limpio con una licuadora o mortero hasta obtener partículas de tamaño menor a 500 micrómetros. Después vamos a pesar 2 gramos de muestra con exactitud y la vamos a colocar en un pesafiltro previamente puesto a peso constante. Después vamos a meter el pesafiltro con muestra húmeda a la estufa y la vamos a secar a 130 grados Celsius durante 2 horas. Después vamos a enfriar a una temperatura ambiente dentro de un desecador y finalmente vamos a pesar la muestra seca y le vamos a determinar el porcentaje de humedad de acuerdo a la siguiente fórmula, que es masa de la muestra húmeda menos la masa de la muestra seca entre la masa de la muestra húmeda por 100, la cual va a estar reportada o se va a reportar con una cifra decimal. Densidad. Es la relación entre la masa del producto y el volumen del mismo, para lo cual tenemos 3 métodos. Peso hectolítrico. Es el peso de 100 litros o 1 hectolitro de granos de trigo expresado en kilogramos. Es un parámetro que resume los distintos componentes de la calidad física y tiene la particularidad de resumir en un solo valor qué tan sano y qué tan bien se llenó el grano durante su formación en la espiga. Este aspecto es importante, ya que cuanto más sano sea el grano, mejor será el proceso industrial. Para realizar esta determinación, se utiliza un recipiente de 1 litro exacto, el cual debe ser previamente pesado, y se deja caer libremente el grano limpio desde una altura de 30 centímetros hasta que se desborde. Posteriormente se tiene que rasar el recipiente con una reglilla, haciendo 3 movimientos en zigzag y se pesa. Se calcula el peso en kilogramos que corresponde a 100 litros, y el valor se reporta con un decimal. El siguiente método es el peso de los 1000 granos, el cual es un factor relacionado con la producción y calidad. Permite caracterizar una variedad de grano y poner en evidencia anomalías producidas en este durante su formación, tal como el asurado, así como estudiar la influencia de los tratamientos realizados al cultivo o de las condiciones climáticas durante el mismo. Para realizar esta determinación, se pesa en la balanza analítica 50 piezas del grano limpio tomadas al azar, y posteriormente se multiplica por 20, y se realiza la prueba por triplicado. Por último tenemos el índice de flotación, el cual se basa en el principio de que los granos duros son de mayor densidad, y por lo tanto tales granos flotan en menor cantidad que los granos de menor densidad. Esta determinación se realiza por duplicado, directamente sobre muestras de 100 piezas cada una. Se colocan los 100 granos en un vaso de precipitados y se estima el volumen que ocupa el grano. Enseguida se agregan 4 volúmenes de agua destilada. Se dejan transcurrir exactamente 15 minutos. Después de esto se cuentan los granos que flotan. Es importante para la repetibilidad del método controlar muy bien el volumen de agua y el tiempo. Se calcula el porcentaje de granos que flotan. Análisis selectivo. Se realiza a partir de una muestra de 100 gramos sin impurezas para clasificarlas de acuerdo al daño que presenten. En caso de duda, se puede abrir con bisturí y examinar el pericarpio, endospermo y embrión. Se debe reportar el porcentaje de cada uno de los daños en el grano. A continuación se muestra una imagen de las partes en el grano de maíz. Iniciamos por contabilizar los granos quebrados, es decir, aquellos que se encuentran rotos o fragmentados. A continuación, las clases o grupos contrastantes, es decir, granos de diferente variedad, especie o género. Después se contabilizan los granos dañados que se deben reportar de acuerdo a los diferentes tipos de daño, es decir, por insectos, calor, hongos, heladas, así como granos germinados, inmaduros o chupados. El daño por hongos se presenta en granos que tienen apariencia de trazas de carbón, carbón parcial o hasta carbón total,
cuando el endospermo está totalmente invadido por el hongo. La punta negra se diferencia de los carbones porque daña al pericarpio y se reporta por separado. Las especies de hongo que afectan a los granos son Tilletia caries, Tilletia controversa y Tilletia indica, y estos provocan que los granos pierdan su consistencia y presenten una coloración negruzca tanto externa como internamente, presentando además un olor característico. Los granos dañados por carbón parcial son aquellos granos y fracciones que presentan daños por Tilletia indica sin Neobosia indica. Otros daños presentes en los granos son daños por insectos, como perforaciones o galerías, así como la presencia de cualquier forma de insecto vivo o muerto en estado de larva, pulpa o adulto. Daños por calor excesivo, causa decoloración o fisuras, es importante porque puede afectar las propiedades funcionales de las proteínas. Daños por heladas, generalmente se presentan como quemaduras en el pericarpio, decoloración y a veces como arrugas. Granos yesosos o de panza blanca, atribuible a una deficiencia de proteína y elevado contenido de almidón. Granos inmaduros, verdes y chupados. Granos dañados por roedores. Muestran dentelladas y son peligrosos porque el grano puede estar contaminado con excretas y transmitir enfermedades. Generalmente se relaciona con el hallazgo de heces y pelos de roedor en las impurezas. Granos germinados. Se presentan en cualquier fase de germinación, presentan plántulas o pericarpio abierto en la zona del germen. Los granos dañados y quebrados deben expresarse en % hasta una décima de unidad porcentual, determinándose de acuerdo con la expresión siguiente.